Bienvenidos a Pasajes del Tiempo, historias no olvidadas. En la Edad Media surgió una entidad política única, el Sacro Imperio Romano Germánico. Acompáñanos en un viaje a través de las páginas olvidadas de la historia, donde emperadores como Carlomagno y Federico II dominaron un escenario de luchas internas y externas. Descubre los secretos de una federación de reyes y príncipes, su compleja relación con el papado y la influencia de familias como los Habsburgo. Desde las intrigas de la querella de las investiduras hasta la disolución final frente a Napoleón, cada capítulo revela una nueva faceta de este imperio único en Europa Central. Únete a nosotros para explorar un legado perdido pero no olvidado en Pasajes del Tiempo. El Sacro Imperio Romano Germánico, conocido comúnmente como el Sacro Imperio Romano, fue una entidad política que existió desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX en Europa Central. Su historia es extensa y compleja, marcada por una amalgama de influencias culturales, políticas y religiosas. La historia del Sacro Imperio Romano Germánico puede remontarse al año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador por el Papa León III en Roma. Este acto marca el renacimiento del título imperial en Occidente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. El título de emperador romano simbolizaba la continuidad de la autoridad imperial, aunque la realidad política y territorial era muy diferente de la antigua Roma. Durante la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico se consolidó como una federación de principados, ducados, condados y ciudades libres, bajo la autoridad nominal del emperador. Sin embargo, la realidad política era mucho más descentralizada, con los príncipes electores y 7 nobles prominentes, teniendo un papel crucial en la elección del emperador. Uno de los momentos cruciales en la historia del Sacro Imperio fue el conflicto entre la Iglesia y el Estado, conocido como la querella de las investiduras, que ocurrió durante los siglos XI y XII. Esta disputa se centró en quién tenía el derecho de nombrar a obispos y abades, el emperador o el papa. La lucha por el control político y religioso llevó a enfrentamientos prolongados y a la excomunión de varios emperadores, incluido Enrique IV. El apogeo del poder imperial ocurrió durante el reinado de la dinastía Hohenstaufen en el siglo XII, con emperadores como Federico I Barbarroja y Federico II. Federico I llevó a cabo expediciones militares en Italia y se enfrentó a las ciudades-estado italianas y al papado, mientras que Federico II fue un gobernante erudito y polifacético, conocido por su patrocinio de las artes y las ciencias. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano Germánico también enfrentó numerosos desafíos internos y externos a lo largo de su historia. Las luchas internas entre los príncipes y las ciudades libres debilitaron la autoridad central, mientras que las invasiones externas, como las incursiones de los húngaros y los turcos otomanos, pusieron a prueba la capacidad de defensa del imperio. Durante la Baja Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico entró en un periodo de declive gradual. Los conflictos religiosos como la Reforma Protestante en el siglo XVI, dividieron aún más al imperio, con príncipes que adoptaron diferentes confesiones religiosas y lucharon entre sí en guerras religiosas devastadoras, como la Guerra de los 30 Años. Finalmente, en 1806, el emperador Francisco II abdicó y disolvió formalmente el Sacro Imperio Romano Germánico después de una serie de derrotas militares frente a Napoleón Bonaparte. Esta disolución marcó el final de más de 1000 años de historia del Sacro Imperio y sentó las bases para la reorganización política de Europa en los siglos XIX y XX. Estas son solo algunas de las figuras más destacadas en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, pero hubo muchos otros líderes políticos, militares y religiosos que desempeñaron un papel importante en la configuración y evolución de esta entidad política a lo largo de más de 1000 años. 1. Carlomagno, rey de los francos que fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en el año 800, marcando el renacimiento del título imperial en Occidente. 2. Otón I el Grande, rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio, conocido por su expansión territorial y por su apoyo a la Iglesia Católica. 3. Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XII, conocido por sus campañas militares en Italia y por su conflicto con las ciudades-estado italianas y el papado. 4. Federico II, emperador del Sacro Imperio en el siglo XIII, conocido por sus habilidades políticas, su mecenazgo cultural y científico, y por su conflicto con la Iglesia. 5. Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio en el siglo XV, que intentó centralizar el poder imperial y estableció una base para la administración del imperio. 6. Carlos V, uno de los emperadores más poderosos del Sacro Imperio,
que también gobernó sobre vastos territorios en España y América, y enfrentó desafíos como la Reforma Protestante y la expansión otomana. 7. Martín Lutero, monje alemán y líder de la Reforma Protestante, cuyas ideas desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica y dividieron al Sacro Imperio en facciones religiosas. 8. Carlos V de Lorena, conocido como Carlos VI, fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reinando desde 1711 hasta 1740. 9. Francisco II, último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que abdicó en 1806 tras las derrotas frente a Napoleón Bonaparte y la disolución del imperio.